Le damos la bienvenida a Carlos Raimundi, ex diputado, ex embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Soy el profe Romero, estoy con mis compañeros y compañeras aquí en el Destape. Gracias por atendernos. No, al contrario, Javier, un gusto para mí. Bueno, todavía un poco conmocionados por lo que está pasando en las últimas horas. Eh, esta- este ataque de Irán hacia Israel en represalia por el ataque previo de Israel a, a la embajada de Irán, donde asesinan a varios miembros del ejército iraní en el medio de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, cómo estás viendo ese conflicto, Carlos? Ya, este es un problema muy complicado, ¿no? Que lamentablemente ha ido escalando a través de los años y donde la principal potencia responsable de todo esto, que es los Estados Unidos, que tienen que sostener un nivel de consumo de energía extremadamente elevado, si lo comparamos con su población, necesita el control militar de las áreas que producen hidrocarburos. Y eso indudablemente ha llevado a invasiones, golpes de Estado, eh, financiamiento de dictaduras y demás, que ha puesto obviamente desde hace muchas décadas al mundo árabe. Yo diría que el mundo árabe se vio traicionado en la Primera Guerra Mundial, hace más de un siglo, cuando se le prometió la construcción de un gran Estado árabe y finalmente hubo divisiones en colonias que se distribuyeron básicamente entre Inglaterra y Francia. Después Estados Unidos es heredera de ese proceso histórico, pero un enfrentamiento histórico que no es el ataque de ayer entre el mundo árabe y, e Israel. Y Occidente también, porque a Israel lo ven como un aliado, como un enclave de Occidente. Irán no es árabe, es persa, pero representa ese conflicto. Y es una de las potencias más desarrolladas. Hace alrededor de 3 años, creo que todavía estaba Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, un ataque mató al jefe del ejército iraní que estaba en ese momento cumpliendo una misión de diálogo en Irak. O sea, inclusive lo mató fuera de su territorio. Bueno, quiere decir que este es un problema que si uno comienza a relatarlo desde el punto de vista de la crónica de guerra, no termina nunca. Porque este hace porque el otro hizo porque el otro le había hecho antes. El tema es si en algún momento puede desescalar esto y empezar a resolverse en clave de paz y no de guerra, no es lo que estamos viendo. Y menos todavía cuando un gobierno como el argentino, en lugar de desempeñar un papel de estabilización, se une a uno de los dos bandos contendientes eh, en nombre de valores de Occidente, como dice el comunicado oficial, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué es Occidente? ¿Cuáles son los valores de Occidente? Porque uno de los valores podría ser la libertad de expresión, la libertad de asamblea, pero otros valores son que explotaron una bomba atómica, que despliegan más de 900 bases militares, que la gente en Estados Unidos tiene armas y libertad para matar chicos en las escuelas, como sucede. Entonces, El apoyo a todas las Occidente es una dictaduras categoría acá, ¿no? En totalmente Occidente. lejos, ¿no? El apoyo a todas las ¿Cómo? dictaduras, el apoyo a todas las dictaduras, parte de Estados Unidos, ¿no? No, absoluta. Bueno, la dictadura argentina perpetró el genocidio que perpetró en nombre de los valores Es occidentales y verdad, es cristianos. verdad. Así que lo que quiero decir con esto, Javier, como conclusión, es que Occidente ya no es más una categoría. Occidente puede haber sido una categoría frente al estalinismo, suponete, en un momento de plena Guerra Fría, pero hoy el mundo se está desarrollando en otros planos y en otros niveles completamente distintos a los de la Guerra Fría. Por eso no coincido con el análisis que hace el gobierno argentino ni con lo que vino a decir Laura Richardson la semana pasada al país, ¿no? Vos sabés que hace un rato también contrastábamos un poco cuál es la postura del resto de los países, incluso los países de la región al respecto, ¿no? Brasil, México, diciendo,
pidiendo que se desescale el conflicto y que se busque la paz, ¿no? El comunicado, hace un rato lo leíamos, estaba bacán, decía, no dice la palabra paz, por ejemplo, o sea, solamente dice, nos vamos a alinear con Occidente en esta pelea, no sé qué sé yo, ya lo viene diciendo Milei, no hay que ser neutrales, no hay que ser cobardes, hay que jugar acá y ya está, ¿no? Algo así. El comunicado comete un error garrafal, pero lo hace por sí mismo. Es como si fuera, en términos de fútbol, una pelota que va fuera del arco, la trae para meterla adentro, ¿no? Innecesariamente, que es vincular el fallo de la Cámara Federal Argentina sobre el atentado a la AMIA, que designa a Irán como Estado terrorista, es el propio gobierno argentino el que se involucra en el conflicto y se convierte en parte de uno de los dos contendientes, con lo cual abre una zona de riesgo en el país porque la hace entrar como una parte del territorio en conflicto. Pero entonces, finalmente, cuando a partir de lo que vos decís, es criminal lo que está haciendo esta política exterior, porque vos imaginate lo que sería América Latina en este momento, desde el punto de vista comercial, económico, con los BRICS, pero desde este punto de vista, de la posibilidad de estabilizar el mundo, de la posibilidad de jugar un rol a favor de la paz, de la concordia, del entendimiento para bajar los decibeles, porque esto además va a incrementar los precios internacionales de las commodities de manera sideral, esta agudización del conflicto. Imagínate lo que sería América Latina con México, Brasil y Argentina en un mismo sentido. Un bloque poderosísimo en un momento delicado como esto. Entonces, lo que está haciendo Milei es parte de un plan perverso, depredador de la unidad latinoamericana y criminal desde el punto de vista de sus consecuencias para la Argentina. Lo que sí tenemos que ser muy claros y muy fuertes es que no está hablando en nombre de toda la Argentina. Ni siquiera está hablando en nombre de las personas que lo votaron, porque no representa ese pequeño círculo que lo rodea, que es dogmático ideológicamente, no representa al conjunto de los votantes de Milei que quieren la paz, que quieren la soberanía en Malvinas, que quieren ser una nación, a pesar de que lo votaron porque estaban aturdidos de lo que había sido el gobierno anterior. Carlos, y en este mismo tono, en esta misma lectura, me gustaría tu mirada sobre lo que fueron los pasos previos a esto de parte de Milei. Me refiero sobre todo a la visita del presidente de la Nación a Tierra del Fuego, a visitar a la generala Richardson, ¿no? Un gesto bastante raro, en lugar de Richardson, que había estado en la Casa Rosada incluso un día antes, y estaba Milei también en Buenos Aires, él igual va allá, ¿no? Da la sensación de que fue una sobreactuación. No sé qué mirada tenés vos sobre la postura que tiene Argentina en general con respecto al tema de Estados Unidos e Israel. Además de una sobreactuación, una locura, ¿no? Una psicosis, porque primero, Milei se disfraza de militar, se arrastra 3.000 kilómetros para ir a ver, él siendo presidente de una nación, ¿no? Si verdaderamente él se asignara ese rol. Y va a ver a la jefa de uno de los 11 comandos que tienen los Estados Unidos en el mundo. Este no es el más importante. Imagínate que es más importante el comando en el Indo-Pacífico con Taiwán, el comando europeo en la OTAN, en la guerra en Ucrania, y este comando en Medio Oriente. Pero bueno, no importa. Y va. O sea que es una funcionaria de segunda línea o tercera línea, eso decís. Pero además es castrense, ni siquiera es una funcionaria política. Es decir, si hubiera ido un jefe militar argentino, vos decís, hay una actitud de paridad, de dignidad nacional, pero va el presidente de la nación a reunirse con una funcionaria que ni siquiera es de primer nivel del rango castrense de los Estados Unidos, no del rango militar, claro, no del rango político. Está bien. Bueno, quiere decir que es una actitud de colonia, pero además es psicótica, porque Milei declaró textual que pensar en conjunto una base militar en Ushuaia con los Estados Unidos era el acto más soberano
que había efectuado la Argentina en 40 años para recuperar las Malvinas. Eso es como decir, voy a poner al zorro a controlar las gallinas. Es decir, vos tenés el territorio usurpado por la OTAN en Malvinas, que no te deja además la proyección antártica y el manejo o el control sobre las aguas, que son inmensamente ricas en una cantidad de factores, y vos decís combatir esa usurpación poniendo una base militar que la controla el mismo que usurpa. ¿Entendés? Entonces es psicótico, pero busca enloquecernos. Y nosotros, yo creo, Javier, que lejos de enloquecernos con esta locura de decir una cosa y al minuto decir lo contrario sin solución de continuidad, y de limitarnos a hacer la crónica de sus desplantes y de sus atropellos, ya nos tenemos que poner a reconciliar con esa parte de la sociedad que todavía no quiere hablar con nosotros y generar o tratar de que se incremente el estado de intolerancia, el estado de hartazgo, porque sinceramente esto va a tener consecuencias, junto con lo económico que yo escuché antes de entrar al aire, que ustedes estaban conversando. Todo esto forma parte de un mismo plan. La política externa y la política interna es como una especie de nado sincronizado, y va a tener consecuencias tremendamente gravosas para el país. Por lo tanto, tenemos que construir un punto de inflexión a este proceso que estamos viviendo. Carlos Boetí, Enrique Mujica te pregunta, ¿vos ves una relación, este alineamiento tan automático de Milei, similar a lo que sucedió con Menem en la década del 90, y que también las consecuencias fueron 2 atentados, por ejemplo? Bueno, el comunicado oficial de anoche de Milei, o el anuncio que había hecho unas horas antes de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén, son actos de provocación. Sumale el fallo judicial, pero yo podría decir el fallo judicial es de la justicia. El que le dio rango político al fallo judicial fue el propio Milei al ponerlo en el comunicado. Sí. Así que lo pone como uno de las naciones contendientes en una guerra. Es una locura, aunque no haya declaración formal. Estoy hablando de la provocación política. Ahora, obviamente que la filosofía de la política de alineamiento es similar a la de los 90, pero había una diferencia muy grande en los 90. En los 90, Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, se había apropiado el capitalismo monopólico occidental del sistema económico soviético, de los despojos del sistema económico soviético, pero que era muy poderoso, muy fuerte. Y había un proceso de liquidez en el mundo, de liquidez financiera muy grande, que le permitió a Menem sostener el ajuste social, sostenerlo con fondos venidos del exterior. En este momento, la economía de los Estados Unidos está en crisis. No el empleo, no los indicadores internos, sino la capacidad de financiar guerras, me refiero. No lo puede lograr Biden, no puede sostener ni siquiera la guerra en Ucrania. Tiene la presión de Europa, que está asediada por esa guerra, por obedecer a los Estados Unidos. Le aparece este conflicto en Medio Oriente, tiene el otro problema en el Indo-Pacífico con Taiwán, y no tiene dinero para Milei. Por lo tanto, este alineamiento, además de que es más procaz todavía, porque además es empalagoso, es grotesco, él se subordina al Estado de Israel, que está condenado por la comunidad mundial por hacer un genocidio en Gaza, y él sin esa decadencia moral, y se alía con la decadencia política y económica de los Estados Unidos, en lugar de alinearse a los BRICS, que es lo que está en ascenso. Por lo tanto, hay una misma filosofía que en los 90, pero un contexto que hace que esa misma filosofía en este momento, así como ya fracasó en los 90, no trajo resultados, sino que trajo la entrega del país, el desmantelamiento del Estado, hoy está en condiciones muchísimo más adversas. Por lo tanto, las consecuencias van a ser infinitamente más gravosas. Carlos, ¿cuál puede ser el costo de involucrarnos en este conflicto para la Argentina? No, es muy difícil responder eso, Javier. Esperemos que sea el menor posible, pero no sabemos.
No sabemos porque además Argentina es muy vulnerable. Y si no cuenta ni siquiera con una relación cercana con los vecinos, con Brasil, en lugar de constituir un bloque latinoamericano, erigirse en una estructura de poder autónoma, con voz internacional, con planteos de paz, se involucra en la guerra. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Esperemos que no sean graves, Esperemos que pero ninguna. yo no te lo podría asegurar. Pero no es porque yo quiera alimentar el terror, lejos de mí, al contrario, yo soy un pacifista absoluto, quiero que el conflicto desescale, creo que eso hubiera sido la actitud más inteligente. Así que, no sé, esperemos que no, que se concentre en el área territorial donde está, pero países europeos, capitales europeas, han sufrido consecuencias de su actitud frente a Medio Oriente. Yo espero que eso no se repita en la Argentina. Esperemos Y no que porque no. yo quiera, te repito, alimentar el terror. Vos usted No, me me pasa que conocen. resulta difícil, Estoy Carlos, tratando de hacer un análisis lo más objetivo posible. resulta difícil, ¿viste? Porque uno, cuando hay una situación así, dice, bueno, tal vez se equivoca el gobernante, toma una decisión apresurada, entonces uno le pediría reflexión. Pero, viste, pedirle reflexión a mí me parece como algo, decís, ¿para qué voy a hacer eso si no lo va a hacer? O sea, no tiene en su cabeza escuchar a otro, No, por eso, reflexionar y a partir de eso, no sé, no lo veo, ¿viste? Parece difícil. no, pero hay un problema. Mira, Javier, yo no tengo elementos de estudio psicoanalítico suficientes, pero voy a los hechos. Una persona que no puede entablar una relación interpersonal, una persona que está siempre con el gesto adusto, que te genera tensión y que en los hechos, primero, no reconoce la diferencia, no reconoce al diferente, porque si lo reconoce diferente, inmediatamente lo agrede. Entonces, es muy difícil entablar una relación. Ahora, siempre hay personalidades distorsionadas. Lo que se hace más difícil es cuando hay una personalidad distorsionada que es presidente de una república, ¿no? Entonces, por eso digo que no temo que me tilden de antidemocrático en absoluto y estoy capacitado para dar ese debate donde sea y con quien sea, pero yo creo que para la salud de la Argentina, cuanto antes se harte el pueblo argentino de esto que estamos viviendo y podamos hacer un punto de inflexión y empezar otra etapa política, va a ser mucho mejor para todos y eso sí lo veo verdaderamente democrático, profundamente democrático. Carlos, gracias por este contacto con el Destape, ¿eh? Un abrazo. No, al contrario, un gusto como siempre. Gracias, un abrazo. Bueno, Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA, que nos ayuda a pensar, a entender, a conocer un poco en qué momento estamos, ¿no?